Bueno, a todos la bienvenida, a los que nos acompañan aquí en el templo y a los que nos están viendo donde sea, que Dios los tenga conectados en estos momentos. Pues muchas gracias por conectarte con nosotros. La semana pasada, el martes, tuvimos una experiencia muy interesante del pastor y yo. El martes, cuando en la noche de Palabra y Fe abrimos el espacio para preguntas. No sé él, pero yo lo hice con temor y temblor, porque uno no sabe qué le van a preguntar. Bendito sea el Señor, fue una experiencia buena, gratificante, edificante para todos los que preguntaron y para quienes nos vimos expuestos al interrogatorio también. La pasamos muy bien, aprendimos mucho también. Eso nos acerca a las dudas de la congregación y a las dudas de quienes se conecten. Eventualmente haremos otra. Creo que la experiencia tenemos que repetirla, pero hubo una pregunta que a mí me llamó mucho la atención. Me gustó mucho porque refleja la sinceridad de las personas, de que en realidad han leído un montón de veces algo y todavía no lo entienden. Qué bien que se abre y se hace la pregunta con toda franqueza. Hermanos, de alguien aprendí que es de sabios no saberlo todo. Nadie va a saberlo todo. Todos tenemos algo que preguntar. Entonces es bueno aprovechar estas oportunidades, pero alguien hizo una pregunta muy interesante acerca de qué son las cosas de arriba. ¿Cuántas veces habremos leído qué son las cosas de arriba? Y esa persona con toda sinceridad preguntó, y la verdad es que no sé qué son las cosas de arriba. ¿A dónde hay que volver a ver? Para ver las cosas de arriba. Y yo vuelvo a ver, arriba no veo algo muy espiritual que digamos, ¿verdad? Veo un techo. Esa sinceridad nos encanta, y esa sinceridad y esa curiosidad nos mantiene muy activos en la vida cristiana. Porque si algo encontraremos siempre en la palabra de Dios es respuestas. ¿Qué son las cosas de arriba? Viene de Colosenses. Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es hermoso, pero abstracto. Y tenemos que ser honestos al reconocer que no siempre lo que leemos en la palabra de Dios, aunque nos suene muy hermoso y aunque lo hayamos leído un montón de veces, no lo entendemos completamente. A partir del versículo 5 de Colosenses 3, Pablo empieza a concretar qué es eso, porque empieza a hablar de la vida terrenal y empieza a hablar de la vida espiritual y empieza a hablar de dejar cosas como la fornicación, la impureza. Ya eso es muy concreto. Y entonces Pablo, después de hablar un poco en términos muy teológicos, ya empieza a hablar en términos muy terrenales, que hay que dejar y que hay que aprender. En el versículo 12 habla de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia y otra serie de elementos que son las cosas que aprendemos poniendo los ojos en las cosas de arriba. Eso me gustó mucho porque nos dio esa oportunidad de concretar de alguna manera. El tema de concretar la vida en general y la vida cristiana en particular es algo que existe siempre, es una necesidad que existe siempre. El tema de lo abstracto y lo concreto no se limita a la vida cristiana. Por ejemplo, Samantha, que tiene 2 años, apenas aprendió a gatear y probó un poquito de independencia, la perdimos. Y apenas aprendió a caminar, la perdimos más. Y apenas se dio cuenta que ya alcanza ciertas cosas, líbranos, Señor. Entonces, el otro día estaba con mi papá en la casa de Samantha, el papá estaba en la casa de Samantha.
y el tostador estaba en uso el tostador. Samantha se arrimó y quería tocarlo. Pero ojo, ¿verdad? Tocarlo, pero viendo papá. Sabía que algo no estaba bien. Entonces el papá le decía: Samantha, te vas a quemar. No toques eso porque te vas a quemar. Aún así el elemental se arrimó y movió la perilla del tostador. No se quemó, pero salió soplada a esconderse debajo de la mesa. A nuestro criterio, Rodolfo le enseñó muy bien, de manera muy concreta: no toque eso porque se quema. ¿Qué pasa con otro montón de papás? Que le dicen: Samantha, pórtese bien. Y es lo que significa. Una chiquita de 2 años de edad no entiende qué es portarse bien. Si yo le digo a Sebastián, que tiene 4 años y medio ya, pórtese bien en el kinder, él no tiene la menor idea de qué es portarse bien en el kinder todavía. Es un poquito más bicho que Samantha. Tiene 4 años, ya tiene más kilometraje que Samantha toda la vida, el doble. Pero todavía decirle a Sebastián: pórtese bien en el kinder, es como decirle: no haga nada, pórtese mal, haga lo que le dé la gana. Hay que decirle: obedézcale a su maestro. Eso es más concreto. Eso es mucho más concreto. Ya, si a uno con 55 años le dice: pórtese bien, y no se porta mal, ya es porque a uno le dio la gana portarse mal. Y ya uno está bien, ya tiene bien concretas sus ideas. Bien concretas sus ideas. Cuando mi esposa me va a dejar los viernes al trabajo, que tengo que hacer trabajo de oficina presencial los viernes, ella me dice: ¿cómo te vas a portar? Y yo nada más me vuelvo a ver. Y entonces ella dice: ay, no. Es un chiste interno que ya le compartimos a Facebook, ¿verdad? Pero es un chiste entre nosotros porque nos hace mucha gracia ese tema, portarse bien o no, y en las distintas etapas de la vida, portarse bien. Pero en la vida cristiana, de verdad, nosotros necesitamos concretar las cosas. Mi papá me contó una vez que el abuelo los obligaba a ellos, a toda la catizumba, junto con mi abuela, a que fueran a misa todos los domingos, pero él no iba. Entonces, por un tiempo, papi fue obediente, porque sabía lo que le podía pasar si no lo era. Pero después de un tiempo, empezó a decir: ¿y qué es esto? Me dice a mí que vaya y mi tata se queda en la casa, tranquilo. Ahí no se estaba modelando conducta cristiana. Se estaba imponiendo la conducta cristiana, pero no se estaba ejemplificando la conducta cristiana. Todos necesitamos modelos, todos. El hijo necesita que sus papás le enseñen, sí, pero que le modelen también. La sociedad necesita modelos. La iglesia está siendo bombardeada por nuevas tendencias de pensamiento, nuevas formas de pensamiento que están llevando a nuevas formas de actuación que contradicen la palabra de Dios. La iglesia está llamada a levantarse y sostenerse como modelo. Pero cuando yo hablo de la iglesia es algo muy abstracto. Cada uno de ustedes, por supuesto, cada uno de nosotros, cada uno de los que nos están escuchando o viendo, estamos llamados a ser modelos para la sociedad. Pero nosotros tenemos un buen modelo. Nosotros sí tenemos el mejor modelo. Por eso hoy, en 1 Pedro, vamos a aprender que la vida cristiana refleja la santidad de Dios. Dios es nuestro modelo. 1 Pedro 1, del 13 al 16, nos enseña el apóstol que la vida cristiana refleja
la santidad de Dios. Y nosotros tenemos que compararnos con Él, pero no es algo tan abstracto. Eso se puede concretar. Primera Pedro 1, del 13 al 16, la palabra de nuestro Señor dice, y yo sigo usando, todavía estoy en la vieja escuela utilizando Reina Valera del 60, y que si alguien está usando otra traducción, tal vez encuentre algo ahí. La lectura le va a sonar conocida, conforme yo la haga, pero tal vez le vaya a encontrar con algunos términos un poquito diferentes, que en esencia es lo mismo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que Dios traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esa es la forma de Dios de aterrizar el llamado a ser santos. ¿No entiende qué es ser santo? Sea como yo. Para ser como Dios, hay que entender cómo piensa Dios. Y para entender cómo piensa Dios, hay que leer la palabra de Dios. Por eso mucha gente le queda un poquito al ruido de muchas cosas, porque su lectura bíblica es el domingo en la mañana nada más, y el resto de la semana, su vida, la gran ausencia de la palabra de Dios. Entonces, la vida cristiana refleja la santidad de Dios, pero vean qué interesante que el versículo 13 empieza con un por tanto. Ese por tanto significa que Pedro ha venido exponiendo algo que nos permite el contexto de lo que él nos está exponiendo. Primero que todo, vayamos a 1 Pedro 1:1 y veamos a quién está dirigida la carta. La carta está dirigida, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ese término, a los expatriados de la dispersión, es una forma simbólica de Pedro de hablar. Él se está refiriendo a los cristianos que viven en esos lugares. Aunque gracias a Dios la carta nos llegó a nosotros. Nosotros somos expatriados que vivimos en distintos lugares. La palabra de 1 Pedro está escrita a los cristianos, es una expresión simbólica. Es como si él lo que dijera fuese a los hermanos cristianos que están esparcidos en un montón de lugares como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. El término expatriado es una primera mención de algo que Pedro va a decir más adelante en el capítulo 2 y en el versículo 11, que a nosotros nos suena más conocido, cuando Pedro dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ese nos suena más conocido, como a peregrinos y extranjeros, y los ochenteros nos hace todavía más resonancia porque los escuchamos mucho al conjunto. Él está utilizando expatriados como una forma de decir extranjeros y peregrinos en el capítulo 2, versículo 11. En general, los eruditos coinciden en que estos expatriados son gentiles que se habían convertido al cristianismo. No son judíos cristianos que habían tenido que irse a otros lugares. Pedro le describe a cristianos no judíos, cristianos gentiles, a los habitantes de ahí. Ven qué interesante, porque en realidad ellos le está diciendo peregrino y extranjero a alguien que todavía vive en el barrio. Como que a ustedes, algunos de ustedes que viven en Barrio Córdoba, les hubiera dicho: ustedes son peregrinos y extranjeros en Barrio Córdoba. ¿Cómo? ¿Por toda mi vida de vivir aquí? Bueno, precisamente por eso es que Pedro empieza su
su exposición, porque su discurso lo que va a hacer es énfasis en la gran diferencia de ser de un lugar y vivir en ese lugar. Estos hermanos cristianos gentiles estaban sufriendo una gran hostilidad, estaban sufriendo una gran persecución. Esta carta está escrita a la mitad del reinado de Nerón, y ustedes saben que Nerón, y me refiero a la historia real, no a Cuba, ¿verdad? En Cuba algo se ve, pero también se ve bastante distorsionado, y conste que es una de mis películas favoritas, me encanta la película. Pero en la vida real, en la historia real, Nerón realmente arrancó con la persecución a los cristianos de una forma imperial y agresiva. Y ya estamos hablando de imperial, de que en todos los territorios romanos los cristianos eran perseguidos, independientemente de si eran romanos, otros gentiles o judíos, eran perseguidos. Ellos eran una iglesia sufriente, una iglesia perseguida. Si ustedes quieren tener una hermosa enseñanza acerca de la vida cristiana en medio del sufrimiento, léase Primera de Pedro. Primera de Pedro está dirigida específicamente a cristianos sufrientes, a cristianos perseguidos. ¿Y cómo empieza su exposición Pedro? Bueno, después del saludo, en los versículos 1 y 2, del versículo 3 al 9, primero que todo establece: miren, ustedes son cristianos y es un gran privilegio para ustedes. Es un gran privilegio, porque ustedes han nacido para tener una esperanza viva. Esa es la idea central desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Y luego les cuenta algo. Les cuenta que en la historia judía, en el pasado, los profetas habían, se me permite redundar, profetizado acerca de lo que ellos estaban viviendo y acerca del conocimiento que ellos estaban teniendo en ese momento. Los profetas judíos habían hablado mucho acerca del Mesías y acerca de cómo iba a cambiar la vida y el mundo luego que viniera el Mesías. Entonces Pedro dice, y entonces estos hermanos profetas le preguntaban a Dios: ¿pero quién es? ¿Cuándo va a pasar eso? Y Dios tuvo que decirles: no, tranquilos, a ustedes no les toca, ¿sabes? A ustedes les toca profetizar. Los que van a ver eso son otros. Entonces Pedro les dice: miren, ustedes están viviendo un privilegio que se esperaba ya desde hace mucho tiempo. Un privilegio que había sido profetizado, una condición de fe y de esperanza que se había profetizado muchos años antes. Entonces, considerando nuestro renacimiento a la esperanza y considerando que eso se estaba esperando desde que los profetas lo mencionaban, por lo tanto, Pedro nos llama a vivir en santidad para honrar la santidad de Dios. Estamos en una serie de mensajes relacionados con nuestro gran Dios y con características del gran Dios. Hoy vamos a hablar de la santidad de Dios, pero no de todo lo que la palabra de Dios dice acerca de la santidad. Yo les puedo asegurar que no nos alcanzarían 40 minutos para hablar de todo lo que la palabra de Dios dice sobre su santidad. Entonces lo vamos a concretar. La santidad de Dios queda de tarea. Vamos a hablar un poquito de ella, pero no vamos a hablar todo. Pero la clave hoy es que esa santidad, que puede ser muy abstracta, hermanos, yo lo entiendo, puede ser muy abstracta. Con costos podríamos visualizar a Dios, que es espíritu, tratar de imaginar de alguna manera a Dios. Bueno, menos aún vamos a poder tener una visualización de la santidad tan perfecta y absoluta que Dios representa, que Dios es, que Dios vive y a quien nosotros debemos reflejar. Entonces empezamos en los versículos 13 y 14 aprendiendo que la vida cristiana refleja la santidad de Dios mientras Jesucristo regresa. Mientras Jesucristo regresa. Algunos están atenidos a que la santidad la van a alcanzar solo cuando estén en la presencia de Dios. Bueno, no se atengan.
Dicen nuestros campesinos, aténgase al santo y no le recen. Y después asuma las consecuencias. Aténgase a eso. Porque lo que Pedro nos enseña es que mientras tanto, ya sea que el Señor nos llame a su presencia, o que lo veamos venir y estemos ante su presencia en este mundo físico, mientras tanto, la vida cristiana debe reflejar la santidad de Dios. Los versículos 13 y 14 nos dan una lista de características de la vida santa de dos maneras, dos partes. Primero nos habla de la parte actitudinal, la parte de pensar, y luego la parte de vivir. Todos estamos claros en que todo lo que se hace se pensó primero, en términos generales. No pensemos en personas que tienen problemas mentales, aunque pensemos en el promedio de nosotros, las cosas las pensamos primero y después las hacemos. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no me venga con el cuentito de que lo hice sin pensar. Sí lo hizo pensando, sí lo pensó. No lo pensó bien, es otra historia. Y que no analizó las consecuencias es otra historia. Y que metió la pata, aún así, es otra historia. Pero si lo pensamos, nadie está exento de pensar las cosas. Todas las pensamos. Y entonces Pedro empieza por ahí. Empieza diciendo, lo primero que tenemos que hacer es disponer nuestra mente. Versículo 13. Versículo 13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos es una expresión extraña para nosotros como occidentales, y especialmente occidentales del siglo XXI. Recordemos que en aquella época, tanto hombres como mujeres vestían unos grandes vestidos que eran flojos, ¿verdad? No habían pantalones, no habían enaguas, habían ropas de una sola pieza que llegaban hasta por allá los pies. Entonces eran muy incómodos para muchas cosas. Por ejemplo, para caminar largos trechos era muy incómodo. Entonces se los amarraban. Si el trecho era muy largo o si el trabajo que iban a hacer era muy pesado, los hombres, las mujeres no, los hombres se recogían el balandrán, ¿no? Se recogían eso es una palabra muy tica, gente que no sea de nuestra cultura no va a entender. El balandrán es una ropa así, que le guinda, ¿no? Que es larga, ancha y que le guinda. Entonces los hombres se recogían la parte inferior, se la amarraban y ya podían trabajar con más comodidad y caminar con más comodidad. Eso es ceñirse los lomos. Pedro lo que está recordando aquí es alguien que se ciñe los lomos, está demostrando disposición para trabajar. Entonces es como en el contexto tico decir, arróllense las mangas. Cuando decimos arrollémonos las mangas, lo que queremos decir es, póngale manos a la obra, póngase cómodo y manos a la obra. Y los que antes de la pandemia teníamos que vestir saco y corbata todos los días, era aflójese la corbata, arróllese las mangas, quítese el saco y póngase a trabajar. Pero ya el hecho de arrollarse las mangas significa, vamos a entrarle. Entonces, Pedro nos está pidiendo que nos arrollemos las mangas mentales. Arróllese las mangas mentales y pónganse a pensar correctamente para vivir en santidad. Por eso la Nueva Versión Internacional traduce eso. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Y la traducción en lenguaje actual dice, por eso, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer. Arrollémonos las mangas mentales y pensemos bien. Pensémoslo muy bien. Y una vez que lo pensamos bien, seamos sobrios.
Sed sobrios, dice Pedro. Por lo menos en nuestra cultura occidental, cuando hablamos de sobriedad, lo que hacemos es imaginarnos a alguien que no está ebrio. Eso es típico. Pensamos en sobriedad como no estar ebrio. Pero en realidad la palabra griega que habla de sobriedad se refiere a una actitud juiciosa, una actitud sensata, una actitud equilibrada, una actitud autocontrolada. Todo lo contrario a un ebrio. Todo lo contrario a un ebrio. El ebrio pierde el juicio, pierde la sensatez, se desequilibra, pierde el control y por eso hace lo que hace. En actividades del trabajo, en el pasado, siempre surge la pregunta: ¿como Walter, un traguito? ¿Traguito, Walter? Yo, no, tranquilo, yo como de allí estoy bien mientras ustedes hacen el ridículo. Y no crean que por eso dejan de hacerlo, ¿verdad? Siguen en lo suyo, y apenas puedo, yo me espanto. Ese no es el ambiente. No es el ambiente edificante en el que uno se divierte. Pero esa es la realidad. ¿Por qué el sobrio es lo contrario al ebrio? Porque el sobrio, en la vida cristiana, después de pensarlo bien, es juicioso, sensato, equilibrado y se autocontrola. Por ahí va el discurso, ¿verdad?, de la santidad. La santidad empieza aquí arriba. Empieza pensando, pero para pensar bien hay que saber bien, y para saber bien hay que saber la palabra de Dios. Y entonces, disponiendo nuestra mente y siendo sobrios, esperemos la culminación de la salvación, dice el versículo 13, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En la gracia, la gracia es una expresión también que necesita concretarse, necesita sacarse de su abstracción para ser más concreto. La gracia es la actitud de Dios de no darnos, de darnos lo que no merecemos. La gracia, y ojalá lo apunte ahí en los márgenes de su Biblia, porque la gracia se la va a encontrar en todas partes, o al final yo acostumbro al final, donde hay un espacio en una hoja blanca, a anotar: la gracia de Dios es su actitud de darnos lo que no merecemos. La misericordia de Dios es la actitud de Dios de no darnos lo que sí nos merecemos. Nos merecemos un castigo, muerte eterna. Por la misericordia de Dios no la tenemos, porque por la gracia de Dios tenemos la salvación y la vida. Por la gracia, dice Pedro, en la gracia, como no merecemos la salvación que nos ha dado Dios, y Pedro le está escribiendo a cristianos, debemos vivir en esa salvación. Debemos vivir recordando esa gracia. Debemos vivir conscientes de que tenemos salvación y vida eterna que no nos merecemos, que Dios nos las ha dado por su gracia. Y ya que el pueblo de Dios es salvo, no tiene que esperarse hasta el final de los días, sino que ya es salvo, lo que queda por esperar es la salvación plena. Y la salvación plena, total, completa, ya cumpliendo todo lo que podríamos llamar el proceso, es cuando Jesucristo regresa. Quienes están, nuestros hermanos que están ya en la presencia de Dios, ya están disfrutando de la salvación en toda su plenitud. En toda su plenitud. Algunos habrán o habremos de tener que esperar hasta que nuestro Señor Jesús regrese. No sabemos qué nos va a tocar. No sabemos qué nos va a tocar. Si el Señor nos llama en algún momento a su presencia,
ya tendremos la salvación plena. Y la salvación plena no es solamente un tema espiritual, es que también vamos a estar libres de todas las preocupaciones que tenemos en este planeta. Por estar en este estuche, tenemos nuestras situaciones, nuestras enfermedades, nuestras tensiones, nuestros cansancios, nuestras preocupaciones por otras personas. Allá ya no hay nada de eso. Por eso allá la salvación es plena, es completa, es total, ya no hay que esperar nada más. Bendito sea el Señor y que nos salude a los hermanos que están por allá. Ok, la vida cristiana refleja la santidad de Dios mientras Jesucristo regrese. Luego de tener la parte mental y la parte actitudinal alineadas con Dios, sigue la parte de los actos de la vida cristiana. Ya en el versículo 14, Pedro aterriza el cerebro y pone la comparación, y entonces nos dice: como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes es como la aplicación de la otra cara de la moneda de una expresión que Pablo usa en Efesios, cuando dice hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Pablo se refiere a los hijos de desobediencia, pero Pedro se refiere a los hijos de obediencia, aludiendo a la vida cristiana santa como a la relación que un padre tiene con un hijo que es obediente. Hay hijos que son obedientes, casi siempre. Hay hijos que son obedientes casi nunca. Hay hijos que no son obedientes del todo. Cuesta mucho, cuesta mucho. Entonces uno ve la experiencia de los papás cuando sus hijos son obedientes a cuando sus hijos no lo son. Y uno ve las consecuencias, y uno ve las tensiones, y uno ve muchas cosas. Bueno, Pedro le está diciendo a los hermanos cristianos que vivían por todos esos lugares: comparen su relación con Dios con la relación suya cuando sus hijos le hacen caso. Qué chiva cuando los hijos le hacen caso. Qué pura vida cuando los hijos le hacen caso. Hay papás que le dicen a los hijos: mire, hágame un favor, vaya y ordene su cuarto. Y donde el hijo le dice: está bien, sí, con mucho gusto, ya voy. Ya el papá estaba listo para decirle: ¿no? Y ya está acostumbrado a que le diga que no, ¿va? Bueno, estos hermanos cristianos tienen que comparar su vida santa con la vida de un hijo obediente, con ellos. Yo estoy seguro que muchos de ellos tenían hijos. Luego, al hablar de los hijos obedientes, Pedro dice: no os conforméis a los deseos. Nueva traducción internacional traduce: no se amolden. No se amolden. De nuevo, Pedro está recurriendo a expresiones que Pablo usó en algún momento, cuando nos aconseja en Romanos 12 que no nos conformemos a este siglo. Es que hay gente que es como el agua, ¿verdad? Es como el agua, se acomoda a la situación de una forma maravillosa. El agua toma la forma del recipiente donde esté. Y hay gente que es así, es tan flexible que se acomoda a hacer lo que sea en las circunstancias que sea. Pedro nos dice: los cristianos no debemos ser así. No debemos ser así. Deberíamos ser como un tuco que pone en un recipiente y sigue siendo tuco, la misma forma, la misma manera. No cambia. No cambia. La idea de Pedro es: ya hablamos del pensamiento, ya hablamos del pensamiento, ya hablamos de la gracia, ya hablamos de la gracia. Ok. Entonces, no nos acomodemos al esquema de pensamientos y de acciones que el mundo nos pone al frente. Imagínense que eso era en aquel siglo que no había internet, no había cine, no había reggaetón, que no había rock and roll, que no había baladas, que no había Netflix, que no había HBO Max, que no había Disney Plus, que no había nada de eso. Ahora hoy, con mucha más razón, no nos acomodemos al esquema de pensamiento. No les estoy diciendo que no contraten eso. Si alguien puede contratarlo, está bien, contraten y disfruten, pero sea muy cristiano a la hora de escoger qué ve.
sea muy cristiano a la hora de escuchar ciertas ideas y ciertos pensamientos que vienen en las películas, en las realizaciones modernas. Tengamos mucho cuidado. Y Pedro les dice, vean, comparen lo que son ahora con lo que eran antes. Versículo 14. Los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Estando en vuestra ignorancia. Entonces, no es que los lectores fueran ignorantes. No. Tal vez había gente muy preparada, tal vez había gente muy estudiosa, o tal vez había gente que sin haberse preparado mucho, sabía mucho de cosas, sabía mucho de algo. No es que Pedro les esté diciendo ignorantes, es que les está diciendo que antes, cuando no conocían a Jesucristo, eran ignorantes de la verdad definitiva. Y en eso sí, muchos hemos sido ignorantes por mucho tiempo. En el momento que conocemos a Cristo, conocemos la verdad final y definitiva. Quien no conoce a Cristo, ignora la verdad. Ignora la verdad. No somos quienes para ir y decirle a los que no son cristianos que somos unos ignorantes. Cuidado, mucho cuidado. Que no se nos suba a la cabeza que ahora nosotros conocemos la verdad. No, más bien conocer la verdad nos da la gran responsabilidad de ir y compartirla, no de dejarnos esa verdad. No le vamos a llamar ignorante a nadie, porque la gente sabe muchas cosas, muchas cosas, pero hay mucha gente que no conoce la más importante de todas. Entonces Pedro les dice, miren, ustedes eran unos antes de Cristo y son ahora otros después de Cristo. Antes eran ignorantes, ahora conocen la verdad. Con varios amigos hablando de filosofía y con mis hijos hablando de filosofía, ellos preguntan, ¿qué es la filosofía? Y bueno, la filosofía es esa ciencia que busca la verdad, pero que busca la verdad reflexionando, razonando, utilizando todo lo que ve para reunirlo en un pensamiento y poder llegar a conclusiones y encontrar la verdad. Entonces, para yo entenderle con algunos filósofos, lo que les digo es, el cristianismo es una filosofía. Lo que pasa es que la filosofía que ya encontró la verdad. Ya no andamos buscando la verdad. El cristiano es un filósofo que ya se encontró la verdad. Ahora lo que le toca es vivirla. Ya la encontramos. Eso para ponerme en igualdad de condiciones con la forma de pensar de otras personas. Cristo es la verdad definitiva. Robert Charles Sproul, conocido más en los medios y en los libros como R.C. Sproul o R.C. Sproul, fue uno de los teólogos más grandes del siglo XX. Y él, me encanta escucharlo, no he tenido la oportunidad de leer sus libros, pero tiene un canal de YouTube donde enseña muchas cosas muy buenas. No estoy totalmente de acuerdo con muchos de sus enfoques, pero en general, si alguien me dice, ¿puedo escuchar a Arce? Escucho, está en español, es una maravilla. Era un maestro, él era un maestro, terminó pastoreando, pero su ministerio durante muchos años fue enseñar. Enseñó en seminarios primero y después estableció un ministerio para enseñarle a gente que no quiere ir al seminario, pero que quiere saber de teología, que quiere conocer la Biblia. Entonces empezó a enseñarle al laico, a la persona que no estaba necesariamente llamada a un ministerio pastoral, pero que quiere saber de Dios. Entonces él dedicó la mayor parte de su vida a esto. Y él dice, en una serie de enseñanzas acerca de Moisés y la zarza ardiente, él dice, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios es misericordia. Tampoco dice que es amor. Tampoco dice que Dios es gracia. Pero sí dice que Él es
santo, santo, santo. Y ahí está citando a Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Antes de escucharlo a él exponer eso, a mí nunca me había ocurrido, ¿verdad? Qué interesante. Él es santo, santo, santo. Pero con solamente una vez que le diga Dios es amor es suficiente. Pero la santidad de Dios es lo que más sobresale a lo largo de la Biblia. Y es la característica más grande que hace que Dios sea Dios. Hoy la vamos a ver por encimita, pero hermano, usted tiene eso en mi vida y al final le voy a dar una tareita. Hasta la fecha nadie me ha contado, hermano, esa es la tarea que me dejó que el domingo, nadie me lo ha contado. La vida cristiana refleja la santidad de Dios porque Él nos ha llamado a ser santos. Versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad de Dios es la parte de la personalidad de Dios más íntima. Es la parte más, llamémosle, la santidad de Dios es la parte más Dios que podemos encontrar en Dios. Una santidad de ese nivel solo en Dios. Y la santidad de Dios abarca su omnipotencia, su eternidad y su gloria. Y hermanos, la verdad es que cuando uno piensa en lo que es la santidad de Dios, uno lo que debería terminar haciendo es reverenciándolo por completo. Dice Gerard Kittel que la santidad de Dios evoca una reverencia total de parte de Dios. Hermanos, pensar en el Dios santo, en el Dios 3 veces santo, debería desplomarnos de rodillas para decir: alabado sea tu nombre por siempre. Jesús llama a su Padre, Padre Santo. En uno de mis textos favoritos, Juan 17, ese capítulo es de los que a mí me encantan, me edifican mucho. En el versículo 11, Jesús llama a su Padre, Padre Santo. Entonces, siendo santo, es natural que su pueblo también lo sea. Y en el caso de nosotros, porque no es el caso de Dios, en el caso de nosotros, para nosotros ser santos, para nosotros reflejar la santidad de Dios, tenemos que ver el hecho de separarnos de costumbres mundanas. ¿Para qué? Para poder amar, poder servir, poder adorar a Dios. Lo que en un verbo es consagrar la vida de Dios. Eso es consagrar la vida de Dios. Vamos a ver, hoy es domingo. El jueves pasado, hace una semana, andaba en San Ramón en una gira de trabajo dando una charla de actualidad económica. Últimamente hay muchas giras que hacer en el trabajo. Oren por nosotros. Oren por nosotros. A mí me encanta dar charlas de mi trabajo. Exponer y compartir el conocimiento es de las cosas que más me encantan. Me gusta mucho. Y la gente lo recibe muy bien. Dios me ha ayudado a estar en gracia con los oyentes y le agradezco mucho eso, lo alabo. Y es una bendición para mí. Pero es muy cansado. Es muy cansado. Aquí les estoy hablando de San Ramón, ¿verdad? Ayer venía en Nicoya, nos fuimos a Nicoya desde el viernes de la mañana y todavía me toca uno en el puerto y otra en Santa Cruz. Y no van a ser las últimas, no van a ser las últimas, van a haber más. Conforme se normaliza la circulación de las personas y la reunión de la gente,
están empezando a dar más actividades presenciales. Pero hermanos, aquí tenemos descansar. Pero son oportunidades de exponer y son oportunidades de compartir mi fe también. Yo siempre termino la charla diciéndoles a todos que Dios los bendiga y prospere sus negocios. Y cada vez que puedo mencionar a Dios en el transcurso de la exposición, lo hago. Ese día jueves, cuando terminó la actividad, un compañero que trabaja en el banco, nosotros somos del puesto de bolsa, pero hacemos estas actividades en coordinación con el banco. Un compañero del banco se arrimó de mis compañeros que me llevaban a esa charla y le dijeron que no cruzamos la calle un ratito ahí por frente, tomamos unas boquitas, unos traguitos. Entonces uno de ellos, de una vez, le digo: Manito, usted no va a entrar a Walter ahí. Y yo dije: bendito sea tu nombre. Ya ni siquiera yo tengo que negarme. Ya ellos se niegan por mí. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. La vida cristiana implica llegar hasta ciertos límites. Hermanos, lleguemos a esos límites. El viernes fue la charla en Nicoya, en el hotel Cielo Azul. No es propaganda, está bien. Era en Cielo Azul, y qué casualidad, cruzando la calle también había donde podían irse a comer unas boquitas, tomarse unos traguitos. Entonces, el que organizó todo me dijo: ¿qué? Cruzamos la calle, es aquí nomás, vamos a ir caminando, cruzamos y nos vamos. El mismo que respondió el jueves, respondió el viernes: no Walter ni rompope, mi hermano. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Porque dice nuestro Señor Jesús en Juan 17: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Hermanos, ahí con grandes esfuerzos todos nos vamos a encontrar con estos desafíos y tenemos que aprender a establecer límites. Nuestra vida está consagrada a Dios. Si aceptamos a Cristo en el corazón como nuestro Salvador, estamos aceptando que Él compró nuestra vida con su sangre. ¿Cómo voy a cruzar yo la calle con unas bocas? Y además, para terminarles la historia, para que vean que no me quedé tampoco con ganas, no era que tenía ganas de cruzar la calle, no era que las tenía. Pero sobró comida. Y entonces las muchachas del restaurante alistaron todo para llevar. Agarré una y me la llevé por la habitación. Entonces comí 2 veces. Bendito sea el Señor. Dios, dice mi esposa: Dios cuida a los inocentes. Bendito sea el Señor. Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de su pueblo. El versículo 15 nos llama a ser santos en 2 partes. Primero, porque Dios lo es, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y en segundo lugar, nos llama a la santidad en todo. Vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y de ahí, si se ve con cuidado, si se ve con lógica, tiene razón Pedro. Todos esperan que los hijos sean como los papás, ¿cierto? Todos esperan que los hijos se parezcan en algo a los papás. Ese es un grave error cuando es el papá el que quiere que el hijo se parezca a él, porque los hijos no son clones de nadie. Los hijos no son clones de nadie. A mí me llenó de orgullo, agradecimiento y satisfacción una vez que prediqué en nuestra iglesia
y cuando iba a predicar veo que entra el rector del Seminario Teológico Bautista en ese momento, un PhD, un doctor en teología, con una experiencia enorme y un conocimiento más enorme, y había sido profesor de mi papá. Entonces, claro, donde yo lo vi entrar y yo iba a predicar, me pasó la que le pasó a Belsasar cuando vio la mano que escribía en la pared, en Daniel. Dice el texto que una rodilla le daba contra la otra, ¿verdad? Cuando yo vi entrar a ese señor, una rodillilla empezó a darle a la otra, ¿verdad? Prediqué, y vean que quedé tan impactado que prediqué ese día el Salmo 19, del versículo 9 en adelante. De los pocos sermones que me acuerdo del texto. Entonces yo estaba muy asustado. Pero bueno, bendito sea el Señor. Cuando terminamos, Él se me arrimó, me estrechó la mano y me dijo: aprendiste bien de tu papá. Es de los piropos más maravillosos, más grandes que el Señor me ha permitido escuchar. Y por supuesto la gloria es para Él. La gloria es para Él. Pero bueno, no en todo soy como mi papá. Hay cosas en las que yo quisiera ser como mi papá, pero no lo soy. Los hijos, uno espera que sean como los papás, sabiendo que no son clones, van a tener ciertas semejanzas. A veces se nace con las semejanzas. A veces las semejanzas se aprenden. Pero de una manera u otra, los hijos terminamos replicando muchas cosas de nuestros papás. Entonces, si eso es aquí en el día a día del ser humano, ¿cómo no iba Dios a pedir que sus hijos seamos como Él? Claro que lo pide y claro que lo espera, pero Él sabe que nosotros no somos sus clones. No somos sus clones, y que tendremos que llevar todo un proceso para que podamos avanzar. Ese proceso se llama santificación. Y Él espera de sus hijos fieles que vayamos avanzando poco a poco en ese proceso. Y entonces nos pone un ejemplo interesante Pedro, el versículo 16: porque escrito está: ser santo porque yo soy santo. Yo me imagino que ese versículo en particular no le sonó mucho a los lectores iniciales porque no eran judíos. Entonces, escrito está ¿dónde? Pero nosotros, que tenemos el Antiguo Testamento, sabemos que eso está escrito en Levítico 11 y en Levítico 19, en dos contextos muy particulares. Levítico 11, 44-45 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. El Levítico capítulo 11 es un capítulo complicado de leer para nosotros, porque es el capítulo aquel que habla de los animales, ¿no? Estos animales se los pueden comer, estos animales no se los pueden comer. Y lo de la pezuña hendida, y lo de la pezuña que no es hendida, y del que rumia y del que no rumia, hay un montón de cosas ahí que no vamos a detallar hoy. No tenemos tiempo, lamentablemente. Pero que para el judío tenía su sentido, y para la cultura tenía su sentido, y para el momento de Levítico 11 tenía su sentido. Dios quería que su pueblo fuera totalmente diferente a todos los demás pueblos. Y entonces empieza a establecer las diferencias. Y entre las diferencias estaba que se va a cambiar. Que se va a cambiar. Y en Levítico 19:2 leemos: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19, ese sí les diría, si quieren leer Levítico 11 no hay problema, ahí está, pueden leerlo con curiosidad, pero no lo lean para aplicar. Hay que acercarse con cuidado a ese texto primero. Pero Levítico 19, vaya, la sociedad, vale la pena que la lean otra vez. Trae una serie
una serie de mandatos que vale la pena leer de nuevo y que tenemos que obedecer porque nosotros somos santos, porque Dios es santo. Hay ciertas cosas en Levítico 19 que no se nos acomodan, pero hay muchas que sí, que son vigentes eternamente, que nuestra sociedad debería aplicar, pero si la sociedad no lo hace, háganlo la iglesia y enséñele a la sociedad cómo se aplica eso. Este punto es importante, es muy importante porque Pedro se está fijando en lo que está escrito en Levítico, pero no les receta todo el texto, les extrae lo que es vigente eternamente, y lo que es vigente eternamente es ser santos porque Dios es santo. Vean que Pedro no les dice, miren, ahora que ustedes son cristianos, el Levítico 11 dice que se debe comer y que no, tengan cuidado. No, eso fue lo que hicieron los judaizantes en Galacia. Y por eso Pablo tuvo que escribir la carta a los Gálatas, porque los Gálatas se dejaron impresionar por esas enseñanzas. Pedro lo que extrae de los dos capítulos es el versículo en común: sean santos porque yo soy santo. Y esto no lo estoy inventando yo, dice Pedro, ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Hermanos, la santidad de Dios es un terreno enorme. Si quieren comprar un libro dedicado a la santidad de Dios, busquen el libro de J.I. Packer, a la búsqueda, al conocimiento del Dios Santo, al conocimiento del Dios Santo. Él se expande en eso, se extiende mucho en eso. Es un hermoso libro concentrado en la relación entre el cristiano humano y el Dios Santo. Pero la verdad es que es amplio y es profundo, y también a nivel personal es muy de cada uno, muy íntimo. Mi santidad tal vez deba ser muy distinta a la santidad suya, porque su proceso de santificación pasa por unas cosas que no pasan por el mío. Somos diferentes, tenemos formas de pensar diferentes, tenemos familias diferentes, tenemos tal vez pecados diferentes. Entonces Dios tiene que tratar con cada uno de una manera muy personal. Por eso lo que quiero es dejarle una tarea práctica, aterrizadita. Siéntese, si tiene computadora, siéntese, si tiene celular, ahí donde está sentado una horita, después, donde se siente, y ponga en Google versículos sobre la santidad de Dios. Ya yo lo hice, por eso les puedo decir que todas comienzan se van a encontrar buenas palabras. No le hagan caso a los que a una página que es JWT, se llama jwt.org, es de los testigos de Jehová, ahí no se metan, pero si se encuentra Bible Gateway, que yo se los he recomendado en muchas ocasiones, y otras como Obrero Fiel y otras así, métase, se van a encontrar páginas donde dice 21 versículos sobre la santidad de Dios. Empiece con eso, pero lo que le quiero decir es, con esa lista, haga dos listas. Una lista que hable sobre la santidad de Dios y una lista que hable sobre la necesidad de que usted sea santo, sobre su santidad. Cuando tenga la lista de versículos sobre la santidad de Dios, hermanos, saque un rato y adórenlo. Cierre sus ojos, apague su celular, cierre la puerta y adore a su Dios santo, el único, todopoderoso Dios, el único que puede decir que es santo. Y después agarre la suya, la que le toca a usted, y pídale a Dios que tu Santo Espíritu me fortalezca para poder vivir eso que dice tu palabra, para ser santo. Una manera práctica de contrastar lo que usted hace con lo que Dios le pide que usted haga es contrastar lo que usted hace, lo que usted piensa, con 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis
Más de uno dice, ojalá el versículo terminara ahí, ¿no? Pero no termina ahí. Dice, o hacéis otra cosa, póngale ahí lo que usted quiera que usted haga, lo que sea que usted haga. O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que ese sea el filtro. Y entonces, cuando usted está pensando algo, cuando usted está maquinando algo, cuando usted quiere hacer algo, o cuando ya lo está haciendo, pregúntese, ¿podría decirle a Dios, Señor, recibe la gloria por esto que estoy haciendo? Si su respuesta es no podría, pare. Una vez conversando con un amigo cristiano, y en esto hay muchos temas que cortar, hay muchas formas de pensar, yo por lo menos en esto sí soy radical. Me decía que él se toma unas cervecitas en la casa. Está bien. Yo no lo iba a regañar, ni le iba a señalar nada. Él es grande, es adulto, tiene hijos, ya toma sus decisiones. Pero sí le pregunté una cosa, ¿y lo haces delante de tus hijos? No. Lo hago cuando mis hijos no me ven. Pero si tenés que hacer algo que tus hijos no pueden verte haciéndolo, deberías hacerlo. Nada más digo así. No sé qué habrá hecho después de eso. Pero hermanos, esa es la vida cristiana. La vida cristiana es cuestionarnos si lo que estoy haciendo a escondidas, tengo que hacerlo a escondidas porque nadie debe verlo. Y ridículamente a escondidas lo estamos haciendo cuando Dios absolutamente todo lo observa. El cristiano no está solo nunca. Y ya tuvimos un mensaje bien amplio sobre eso, bien detallado y profundo. El cristiano no está solo nunca. Así que lo que vayamos a pensar, lo que vayamos a comer, lo que vayamos a beber, o cualquier cosa que vayamos a hacer, contrastémoslo, a ver si eso es un paso más en nuestra santidad o son 15 pasos más en un retroceso desde nuestra santidad. Les ruego que me acompañen en oración. Padre bendito sea tu nombre. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra y te pedimos perdón también. Porque francamente, Señor, hemos de confesar, yo primero, con la congregación, no siempre somos santos. Perdón, Dios, porque eres santo y nos has salvado con la sangre perfecta y santa de nuestro Señor Jesús, y a veces no te honramos. Padre bendito, debemos ser santos porque tú eres santo. En este momento te pedimos una nueva oportunidad, un nuevo impulso para poder dar testimonio donde estemos y para poder dar testimonio aunque estemos solos y ser santos porque tú eres santo. Gracias, Dios, porque nos das las herramientas, nos das tu palabra, nos das tus pensamientos, nos das los hermanos que oran por nosotros, los hermanos que nos aconsejan, los hermanos que han vivido experiencias y las comparten, y todo eso nos motiva a seguir adelante, dando un paso más para ser santos, porque tú eres santo, porque nuestro interés no es lucir santos delante de la sociedad, es lucir santos delante de nuestro Padre Santo, sabiendo que nuestro Padre Santo utilizará nuestro testimonio para que la sociedad vea que vivir en santidad sí es posible. Te alabamos, Dios, en tus manos nos depositamos, te rogamos que nos acompañes con bien a nuestros hogares, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias a los que nos han visto en redes sociales, que Dios les bendiga también, y el resto de los hermanos que estamos presenciales, que Dios les acompañe. Muchas gracias.